Hola, estimados estudiantes de Antropología Cultural. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra semana 2 del curso. Como tú ya sabes, continuamos trabajando en la unidad 1, que lleva por nombre La cultura como producto humano. Y vamos a estar trabajando en dos actividades. La primera de ellas lleva por nombre Adaptabilidad humana. En esta actividad vamos a empezar a conocer cuál es la definición y la importancia que tiene el concepto de adaptación para el ser humano, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de adaptación que pueden existir? Y para ello se te comparte una presentación a la cual deberás dar clic en este apartado, adaptación cultural, y un pequeño video que hace referencia a la llegada de los italianos al país de México. Una vez que revises los dos recursos, es decir, la presentación y el video, deberás escribir en una cuartilla la manera en que los italianos se establecieron en el Chipilo. Ya verás que al consultar cada recurso ya podrás tener una idea más clara de a qué hacemos referencia. Y es muy importante que menciones también cómo han logrado adaptarse al contexto mexicano, por qué inmigraron los italianos y cómo describen al país, a qué se dedican y cómo los han recibido los mexicanos. Una vez que realices un pequeño resumen de contestando estas preguntas, deberás también responder a estas dos cuestiones. La primera es qué tipo de adaptación distingues en el caso de los italianos que viven en Chipilo y qué cambios se dieron en las costumbres de los italianos al venir a México. Es importante que respondas a estas dos cuestiones también en tu actividad. La segunda actividad en la que vamos a estar trabajando esta segunda semana del curso lleva por nombre choque cultural. ¿Sí? El choque cultural, vas a ver que es muy importante considerarlo y estudiar el concepto, ya que se define como un estado general de confusión, frustración y desorientación que podemos experimentar al dejar nuestra cultura para vivir en una distinta. Entonces, como primer paso deberás revisar la presentación choque cultural y leer los casos que se presentan en el artículo Una estancia de estudio en el extranjero, experiencias en 3 continentes. Entonces, posterior de consultar ambos recursos, deberás hacer un cuadro sinóptico en el que incluyas la definición de choque cultural, cuáles son los síntomas que experimenta una persona al vivir un choque cultural, los efectos y las fases de este concepto. Una vez elaborado tu cuadro sinóptico, deberás relatar un ejemplo o un caso en el que se aprecien los puntos incluidos en el cuadro sinóptico, ¿sí? Y deberás señalar, por ejemplo, si hablamos de un choque cultural en algún caso verídico, cuáles son las fases, qué características o qué situaciones vivió el personaje principal de tu historia en cada una de las fases, ¿sí? Entonces sí es importante que vayas señalando cada uno de los elementos en tu relato. Bien, estas son las actividades con las que vamos a estar trabajando esta semana 2 del curso. Si tienes alguna duda o algún comentario, recuerda que puedes exponerlo en el foro de dudas o enviármelo a través de la mensajería de la plataforma. Te deseo mucho éxito esta segunda semana del curso.